Saludos, mi nombre es Juan Carlos Alemán. En esta ocasión tocaré dos temas muy importantes, los cuales son la economía y la microeconomía. Vamos a hablar acerca del primero, que es la economía. Diferentes autores definen a la economía como un estudio, o el estudio de cómo las sociedades utilizan recursos ilimitados para poder producir y distribuir bienes y servicios, desde las necesidades humanas más básicas hasta el comercio internacional y la innovación tecnológica, incidiendo directamente en la vida de las personas. La economía posee diversas áreas de especialización que se enfocan en diferentes aspectos de la producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Podríamos decir de que la economía incide en todos los aspectos de nuestra vida, desde las decisiones que tomamos como individuos y como el funcionamiento también de las empresas, las organizaciones e incluso de los gobiernos. Entonces quiere decir que el estudio de la economía nos permite entender cómo se toman esas decisiones y cómo estas decisiones se relacionan con el bienestar de la sociedad. Por otra parte, lo que es la microeconomía viene siendo un poquito ya más específico. ¿Por qué? Porque es el estudio de las elecciones que hacen los individuos y las empresas. O sea, está basado en estudiar eso. La manera en que dichas elecciones interactúan en los mercados y en la influencia que los gobiernos ejercen sobre ellas. Podríamos decir que como disciplina económica, la microeconomía se encarga de estudiar el comportamiento individual de los agentes económicos que participan en el mercado. ¿Quiénes son estos? Las personas, las empresas, los trabajadores, los propietarios de los factores productivos, entre otros existentes. Y en cómo esas decisiones que toma cada uno de ellos, además de su interacción o el cambio en las condiciones externas a estos factores, afectan al sistema económico en sí. Entonces, en resumen, la economía es el lente a través del cual entendemos cómo las sociedades, las empresas y los individuos toman decisiones frente a la escasez y cómo esas decisiones impactan en nuestro bienestar colectivo. Y la microeconomía es donde vemos cómo las decisiones de un agente económico afectan a otro y cómo las fuerzas de la oferta y la demanda determinan los precios y la cantidad de bienes y servicios disponibles. ¿Qué es la macroeconomía? La palabra macroeconomía abarca la economía en un aspecto amplio, es decir, esta no se encarga de analizar o estudiar empresas pequeñas, sino se va a un nivel de país, nivel de región. Aquí esta se apoya de lo que es Producto Interno Bruto. De aquí analiza las pérdidas a nivel de un periodo de tiempo, analiza las leyes y de aquí es donde parten las políticas económicas y lo cual surge la toma de decisiones ciertas, para ciertas leyes. Y esta se apoya también de lo que es el desempleo, analiza la tasa de interés, analiza las pérdidas. Eh, no se va a individuos, sino a nivel general. Economía positiva. Esta se encarga de investigar, analizar, recolectar datos por el cual pasan y acontecen algunas situaciones dentro de lo que es la economía. Aquí se analizan el por qué suceden algunas cosas que generan algún tipo de impacto, ya sea positivo o negativo. Esta no se encarga, o sea, se limita a dar recomendaciones, a dar ideas de mejora, debido a que esta solamente se encarga de explicar lo que está aconteciendo. Esta se basa en conceptos teóricos, científicos, empíricos y básicamente se encarga de solamente ver lo que está aconteciendo en la actualidad y de aquí hacer algún análisis y tomar decisiones. Economía normativa. Personalmente considero que la economía normativa representa una mirada profundamente humana dentro del análisis económico. No se limita a describir lo que es, sino lo que se atreve a preguntar qué debería ser. Esta perspectiva, aunque cargada de juicios ideológicos y prescriptivos, es esencial cuando se trata de evaluar proyectos de inversión, políticas públicas o escenarios de desarrollo. Me parece valioso que esta rama de la economía se enfoque en la convivencia y el bienestar, cuestionando constantemente
si las condiciones económicas propuestas realmente responden a las necesidades de las personas. Agentes económicos. Desde mi perspectiva, los agentes económicos son todas aquellas personas físicas o jurídicas que participan activamente en el entramado de actividades que conforman una economía. No importa si su influencia es grande o pequeña, si operan en espacios amplios o limitados. El simple hecho de tomar decisiones dentro del sistema económico ya les otorga esa condición. Para mí, ser agente económico no es solo una categoría técnica o una forma de reconocer cada elección. Como consumidor, estudiante, trabajador o ciudadano, tiene peso. Somos parte de ese tejido al igual que son las empresas, los gobiernos, los bancos centrales o incluso equipos de fútbol. Todos decidimos y todos llegamos a influir. Ahora mi nombre es César Hernández, yo les voy a hablar acerca sobre la economía del mercado y la economía autoritaria. La economía del mercado es un sistema económico en el que las decisiones sobre producir, cómo producir y para quién producir las toma principalmente la empresa y los consumidores a través de ofertas y demandas. Observación, tenemos que en esta economía los precios se forman libremente según la competencia entre vendedor y comprador. El Estado interviene poco, aunque pueden regular para evitar abusos. Favorece la libertad de elecciones, innovación y la competencia. Entre otras palabras, la economía del mercado, las personas y empresas deciden qué hacer con su dinero y sus recursos, no el gobierno. En la economía autoritaria, también llamada economía planificada o centralizada, es un sistema económico en el que el Estado controla, dirige casi todas las decisiones. El gobierno decide qué producir, cómo producir, para qué producir y el precio de cada uno de estos. También no existe o es muy limitada la libre competencia. Los ciudadanos y empresas tienen poca libertad de elección con un costo o producción. Buscan igualdad, el acceso a los bienes, aunque muchas veces genera escasez o baja calidad. Como por ejemplo en la antigua Unión Soviética, el Estado planificaba todo lo que se debía producir, desde alimentos hasta fabricación. Economía mixta. La economía mixta es un sistema que busca combinar la empresa privada, el capitalismo, tanto como la empresa pública o estatal, que es el socialismo. Esta busca regular los sistemas tanto de la empresa privada como ser bancos, gasolineras, empresas, filas, ajustarlas a los que son los parámetros de la economía estatal, siempre y cuando ésta siga las medidas y las regulaciones establecidas, para así que no se genere una desestabilidad en las riquezas y una falta de reglamento dentro de estas. Lo que es la economía de la empresa privada, que busca trabajar conforme a oferta y demanda, y el Estado siempre supervisando cada uno de estos procedimientos. Factores de producción. ¿Qué son los factores de producción? Estos son los recursos o insumos básicos o necesarios utilizados en el proceso de la creación de bienes y servicios para la comunidad. En su efecto para la humanidad. Estos se conocen también como elementos fundamentales que permiten que una economía funcione, crezca y genere riquezas. En caso contrario de haber una falencia en uno de estos
aspectos o en uno de estos factores, la economía iría a pique, iría en bajada. Una mala administración y un mal manejo de la economía en estos factores puede ser una problemática social. Para mencionar unos ejemplos, tenemos lo que es el factor capital, el factor tierra y el factor trabajo. Cada uno de ellos van de la mano para dar sostenimiento a una economía estable dentro de un país. Costo de oportunidades. Cuando pienso en el costo de oportunidad, no lo veo como una simple definición económica, sino como una herramienta que revela la profundidad de nuestras decisiones. No se trata únicamente de lo que elegimos, sino de lo que dejamos de lado, de aquello que pudo haber sido y no fue. En ese sentido, el costo de la oportunidad no es solo una cifra, es una ausencia con peso. Lo interesante es que ese concepto nos obliga a pensar más allá del presente, nos invita a proyectar, a comparar escenarios, a preguntarnos si lo que estamos eligiendo realmente vale más que lo que estamos dejando atrás. En este sentido, el costo de oportunidad se convierte en una especie de brújula ética y estratégica, nos ayuda a decidir con más claridad, pero también con más responsabilidad. Organización económica. La organización económica se entiende como el entramado que sostiene toda la actividad productiva de una sociedad. No es solo un sistema abstracto, sino una red viva de instituciones, normas, relaciones y mecanismos que definen cómo se produce, se distribuye y se consume lo que generamos. Es en esencia la forma en que una comunidad decide organizar sus recursos, sus bienes y sus servicios. Analizar la organización económica nos lleva a preguntar cómo decidimos quién recibe qué, por qué y en qué momento, porque detrás de cada mecanismo hay una historia, una intención y muchas veces una lucha por hacer que la economía no solo funcione, sino que también sea humana.